Para entender qué son las técnicas de expresión oral, primero vamos a dar una pequeña definición de lo que es la expresión oral. La expresión oral se define a la comunicación que se realiza por medio de la palabra o el habla. Sin embargo, este se define como un conjunto de técnicas que nos ayudan para que la comunicación entre dos seres humanos sea más efectiva. Cabe recalcar que este se diferencia mucho del habla, ya que este se enfoca en el uso de una lengua para comunicarse, pero con un enfoque simple, sin tomar en cuenta la claridad del mensaje o si su entendimiento es el adecuado para parte del emisor o del receptor. Y por otro lado, la expresión oral busca una comprensión del mensaje por ambas partes, como ya repetí, el emisor y el receptor. Esto para que no se genere ningún tipo de barrera entre la comunicación de estos dos, resultando que la expresión oral es la forma correcta de expresar una idea y no solo un mensaje. Las principales formas de expresión oral son el diálogo, la entrevista, la exposición, el discurso, el debate y el panel de discusión. Sin embargo, nos enfocaremos en qué son las técnicas de expresión oral. Para empezar, debemos aclarar que una buena expresión oral no solo implica tener un buen manejo del lenguaje y un conocimiento del idioma, sino que también comprende varios elementos no verbales. La expresión oral está conformada por ciertas cualidades. Algunas que podemos mencionar son las siguientes. 1. Dicción. Construir con la mayor claridad posible las palabras del mensaje que se requiere transmitir. 2. La fluidez. Es utilizar las palabras de manera espontánea, natural y continua, como fluye el agua de un río. 3. El volumen. Sea mayor o menor intensidad para que un hablante imprime a su voz al transmitir un mensaje ante un auditorio. 4. El ritmo. Es una armonía y acentuación grata y cadenciosa del lenguaje, que resulta de la combinación y sucesión de las palabras, frases y cláusulas que seleccionamos, y que éstas se expresan usando los signos de puntuación o exclamación o incluso la de pregunta. 5. La claridad. Es importante que expresemos de forma precisa y objetiva nuestros conceptos, ideas, pensamientos, empleando los recursos necesarios para aumentar la claridad de nuestro discurso. 6. Coherencia. Es expresar organizadamente las ideas o pensamientos en cadena, unidos por un hilo conductor lógico. 7. Emotividad. Consiste en proyectar por nuestras propias palabras o expresiones la pasión o el calor necesario para convencer, sensibilizar o persuadir a un auditorio acerca de nuestras ideas. 8. Con movimientos corporales o gesticulación. Es cuando la persona se expresa oralmente, pero se apoya en sus movimientos corporales, como son las manos, y de su gesticulación facial, y los relaciona con la situación comunicada. Y 9. Vocabulario. Es la lista de palabras que tenemos guardadas en nuestra mente. Debemos saber seleccionar aquellas que nos ayuden a transmitir claramente el mensaje de manera que sea entendida por el emisor, sin ser muy técnicas, pero que sean adecuadas para el tema que estamos usando. La disertación es la exposición de un razonamiento de manera estructurada con fines de divulgación o debate. Generalmente una disertación está compuesta por 3 partes básicas: introducción, desarrollo y conclusión, pero esto se debe del contexto en el que se utilice. En algunos países una disertación es un trabajo académico, mientras que en la etapa escolar la disertación concluye con la ejecución de un proyecto. En la educación secundaria o universitaria, las disertaciones carecen de conclusiones, puesto que se consideran una fase que le corresponde desarrollar a los estudiantes de doctorados. Características de una disertación. En términos generales, una disertación tiene ciertos elementos característicos. Como primera característica, tenemos que se desarrolla a partir de un tema de interés para el público receptor. Segunda característica, se expone de manera metódica con un ordenamiento coherente de ideas, pues se supone que éstas han sido investigadas y desarrolladas con anterioridad de una manera profunda. Tercera característica, aunque se trata de un tema puntual que ha sido objetivo de estudio, la disertación debe transcurrir de manera fluida. No es deseable que imite la estructura de un discurso. Cuarta característica, no en todas las disertaciones se esperan conclusiones, pero sí un llamado al debate y la reflexión.
Como última característica tenemos que se puede apoyar en recursos técnicos siempre y cuando estos sirvan para entender mejor la idea expuesta. Video, audio, videollamada con algún experto en la materia. Uso de elementos gráficos, demostraciones, entre otros. Bueno compañeros, yo ahora les voy a hablar sobre las técnicas de disertación. Para hablar de disertación lo primero que necesitamos es conocer el tema que vamos a tratar. Este tema puede ser de interés personal o de interés hacia el público. Primero tenemos que buscar información sobre el tema que vamos a hablar. El internet es una herramienta que contiene mucho conocimiento sobre diferentes temas. Podemos utilizar otras formas de conocimiento como libros o revistas que contengan la información que queramos expresar. Una vez que conocemos sobre el tema que vamos a hablar, tenemos que practicar nuestro desenvolvimiento escénico o nuestra habla hacia un grupo de personas. Para ello podemos pedirle a un familiar o a un amigo que nos escuche para nosotros poder desenvolvernos frente a una persona. Si es que este no es el caso, podemos utilizar el espejo para practicar nuestro desenvolvimiento escénico. Esto con el fin de tener una buena fluidez al momento de hablar y no trabarse o tener timidez al momento de hablar. Después de conocer el tema que vamos a hablar y tener la habilidad de hablar libremente, llega el momento de la disertación. En este tiene que cumplirse varios aspectos que se van en beneficio de la audiencia. Una pequeña introducción, se empieza con una pequeña introducción, la cual integra al grupo de personas sobre el tema que queremos hablar. Después se desarrolla la disertación, la cual expresa los criterios mediante argumentos, mediante ideas principales y secundarias, las cuales sustentan lo que estamos diciendo. Se presentan los aspectos generales que contienen la información esencial que se habló en la disertación para que el oyente o la audiencia pueda reflexionar o concluir sobre el tema tratado. Por lo general no se espera una conclusión explícita de la disertación, se espera que la audiencia pueda concluir por sí misma sobre el tema tratado. Aún así existen casos o tipos en los cuales la conclusión se expresa verbalmente. Tipos de disertación. La charla es un tipo de disertación la cual es informal y utiliza un lenguaje coloquial. La exposición es un poco más formal que la charla, se expresa hacia una audiencia un tema de interés, del cual es con el fin de informar. El debate es un diálogo entre dos o más personas, el cual tiene como fin convencer hacia un público las ideas que se están postulando. El panel. En este tipo de disertación, varios expertos hablan o reflexionan sobre el mismo tema, el cual es en beneficio hacia la audiencia. La mesa redonda es, como su nombre lo habla, una mesa donde participan varias personas, las cuales debaten un tema con el fin de buscar conclusiones. Así es, señora, pues ponga mucha atención porque el día de hoy aquí en el estudio y aquí en el comedor nos acompañan especialistas para platicar acerca del tema, lo cual me da muchísimo gusto recibirlos y que se encuentren aquí para platicar acerca, pues, de los problemas que se viven hoy en día, ¿no?, con la adolescencia. Fundación Juntos Decidimos tiene ese espacio para todos ustedes, lo cual nos honra tenerlos para platicar acerca de temas que son una realidad y son en la sociedad hoy en día. Quiero presentarles el día de hoy al doctor Roberto Carlos Alvarado Pérez. Él es médico cirujano, diplomado en medicina antienvejecimiento, diplomado en medicina bioregenerativa, director fundación de Juntos Decidimos. ¿Cómo está, doctor? Gusto en recibirlo aquí en el estudio. Nos acompaña también máster en comunicación León Felipe Beltrán Guerra, licenciado en psicología, maestro en comunicación, académico de la Universidad Veracruzana del Instituto de Investigaciones Psicológicas, consultor en psicología y comunicación estratégica y también parte de Fundación Juntos Decidimos. Bienvenido. Profe, buenas tardes compañeros. Yo les voy a explicar ejemplos de disertación. Como primer ejemplo son las pirámides que no fueron construidas por esclavos. Como primer punto está la tesis. Tanto las películas como los relatos se han creído que fueron esclavos los que construyeron las pirámides, viendo en forma infrahumana, y fueron maltratados por los capataces. Esta tesis es falsa. Como segundo punto está la argumentación. A partir de los años 90 del siglo XX se han hecho hallazgos arqueológicos en las zonas aledañas a las pirámides en las que se han descubierto ciudades enterradas bajo la arena.
y estas fueron habitadas por quienes construyeron las pirámides. Las encargadas de construir las pirámides fueron ciudadanos libres, que gozaban a todos los derechos. Los que vivían en esa pequeña ciudad construida a kilómetros y a medio sitio de la construcción, se encontraron hallazgos de estatuillas que mostraron el uso de bigotes en los constructores, al parecer como signo distintivo. Con maestros cerveceros, panaderos, cocineros. En excavaciones realizadas en la ciudad encontrada se hallaron lo que fueron tumbas como la del maestro cervecero, en la que un pergamino muestra la situación social de los constructores y su importancia en el mundo egipcio. Dada su organización religiosa y su creencia en la divinidad del faraón, era un privilegio exclusivo para los egipcios el poder construir la última morada de su dios. Esta ha quedado en evidente por las condiciones de la vida de los vestigios de las ciudades. En el punto está la conclusión. Tanto por su organización religiosa como los recientes hallazgos arqueológicos, la construcción de las pirámides fueron unas construcciones arquitectónicas y una carga religiosa, que resultó ser un privilegio exclusivo para los egipcios libres. Por ende, resultan falsos todas las alegorías que muestran que las pirámides construidas por los esclavos fueron golpeados por los crueles capataces. Como segundo ejemplo está el debate de los derechos de la mujer. Básicamente se hablaría de las injusticias que atraviesa el género femenino, por su infravaloración que se expondría a las posibles causas centrales y se dejaría abiertas las ventanas de sugerencias o conclusiones. Tercer ejemplo es una disertación sobre el calentamiento global. En esta exposición se debe incluir el fuerte impacto que tiene la sociedad en la naturaleza, cómo está deteriorándose el planeta y qué hacer para solucionar en pequeña y gran medida el deterioro del planeta. Cuarto ejemplo es una discusión sobre el maltrato animal por parte de una comunidad vegana. El desarrollo de este tema sería una concientización sobre el respeto hacia los otros seres vivos, y la conclusión son los modelos de vida que implementar para evitar la extinción de las especies. Bueno, yo les voy a explicar lo que es la oratoria. La oratoria es el arte de hablar en público con claridad, precisión y elocuencia. Tiene como finalidad persuadir a un auditorio sobre algún asunto específico. La oratoria, como discurso oral, se distingue por ser un procedimiento retórico orientado a mover los ánimos de un auditorio en favor de un argumento o idea que es expuesto, sopesado y defendido por un orador. Algunos aspectos formales que caracterizan la oratoria es el empleo frecuente de vocativo, el uso de preguntas retóricas y de la segunda persona del singular para mantener y conducir la atención de los oyentes, así como una variable gama de inflexiones de voz para imprimir mayor impacto de las palabras. Como género discursivo, la oratoria comprende distintos subgéneros de proclamación oral, como lo son los sermones, los discursos, las disertaciones, las arengas, los panegíricos, las conferencias, etc. Como tal se desarrolló en Grecia, donde se utilizaba como instrumento para alcanzar prestigio y poder político. Para Sócrates, el orador debía ser una persona instruida y movida por los más altos ideales. La oratoria es un aspecto muy trabajado por los políticos, líderes empresariales, figuras políticas y públicas, y del entretenimiento, así como por los docentes y los líderes religiosos. Bueno, existen tres tipos de oratorias: la oratoria forense o judicial. ¿Qué nos quiere decir esta oratoria? La oratoria forense o judicial es aquella propia del ejercicio de la ciencia jurídica. Es empleada en el campo de la jurisprudencia para realizar las exposiciones orales por parte de jueces, fiscales y abogados. Esto incluye tanto alegatos de defensa como de acusación. Se caracteriza por ser un discurso racional antes que imaginativo, por el uso de un lenguaje claro, preciso y respetuoso, y por estar
sustentado de la ciencia y del derecho. Por otra parte tenemos la oratoria política. ¿Qué nos dice esta oratoria política? Se denomina aquella que se refiere a todas las cuestiones relacionadas con el gobierno, se fundamenta en las ideas políticas y tiene como objetivo persuadir a las personas de aquello que desde el punto de vista del orador es útil y provechoso y de lo que no lo es. Es común en asambleas y mitines, especialmente en épocas electorales, para convencer a los votantes. Y por último tenemos la oratoria pedagógica. En esta oratoria tenemos como una característica que emplea a los educadores para enseñar a sus estudiantes. También está en los catedráticos y docentes en esto, como dije, en el ámbito escolar o académico, con la finalidad de transmitir todos sus conocimientos e información para la formación de grupo de estudiantes o alumnos que quieran captar todo el conocimiento que les brinda a los docentes. Una vez que has conocido acerca de la definición de la oratoria, llegas a este punto en el que te preguntas, ¿cuáles son la serie de técnicas que te permiten mejorar tu discurso oral? A continuación te presentaremos una serie de técnicas generales que te permitirán expresar de forma locuaz. Dentro de la técnica número 1 tenemos definir el objetivo final de la presentación. Se debe describir en una sola oración cuál es la acción, visión o sentimiento que queremos que experimente nuestro público con claridad al terminar nuestra presentación. El objetivo debe ser similar, pero no necesariamente igual a nuestro título de presentación. Dentro de la técnica número 2 tenemos recolectar información valiosa para nuestro público específico. El primer paso que debemos realizar es identificar claramente a qué tipo de público nos vamos a presentar para nosotros poder recolectar, seleccionar y entregar información valiosa. Cuando hacemos referencia a información valiosa, hacemos hincapié en fuentes de información como libros, podcasts o páginas web. También podemos incluir datos de estudios científicos como datos estadísticos o hechos históricos. Dentro de la técnica número 3 tenemos diseñar nuestra estructura que nos permitirá recordar de manera más fácil nuestra cantidad de información. Aquí se puede realizar una hoja de notas donde podemos establecer qué estructuras vamos a seguir a lo largo de nuestra presentación. Por ejemplo, de acuerdo al canal de conferencias TED, considera que constantemente una estructura debe estar detallada por la introducción, el desarrollo y la conclusión para ser tratada de manera detallada cada uno de los puntos. Dentro de la técnica número 4 es memorizar los momentos claves de tu presentación. Cuando hablamos de memorizar, no se trata de memorizar toda la información, sino de memorizar los puntos claves que vas a tratar dentro de tu investigación. Por ejemplo, datos importantes, momentos históricos o cifras que ayuden a que tu público considere que dominas tú el tema. Dentro de la técnica número 5 tenemos la práctica de entrega completa de tu mensaje. En este punto es recomendable que después de haber realizado tu presentación completa frente a un espejo o una pared, realices una reunión con un grupo de amigos de confianza a los cuales te permitas dirigir y presentar tu discurso. De esta manera ellos podrán ayudarte a definir qué partes están bien y qué partes puedes mejorar para que tu presentación final pueda mejorar. Dentro de la técnica número 6 tenemos realizar ajustes refinados, es decir, después de las sugerencias de tu grupo de amigos, puedes refinir datos o momentos históricos o incluso títulos que van dentro de tu presentación. Esto puedes volverlos a incluir dentro de tu discurso y seguir practicando para que no te sea imposible olvidarlos durante tu presentación final. Dentro de la técnica número 7 tenemos la entrega de tu presentación con pasión. Esto quiere decir que tu público debe percibir por tus palabras y tu lenguaje no verbal que tienes una enorme afición sobre el tema.
Esto quiere decir que puedes hacer movimientos corporales, movimientos faciales, realizar tus tonos de voz altos y bajos cuando estés expresando frases o indicando fechas, nombres, hechos históricos que permiten que el público puedan identificar que dominas el tema, ya que son informaciones demasiado detalladas y esto hace que el público también pueda comprender de mejor manera. Y como decía el filósofo alemán Hegel, nada grandioso se logra en este mundo sin pasión. Dentro de los otros tips que puedes utilizar al final de tu presentación es utilizar una frase impactante que se haga como un preámbulo para tu presentación. También puedes utilizar diapositivas sin textos que permiten reforzar tu mensaje verbal sin distracción. También puedes contar historias que funcionan porque entretienen y la gente aprende mientras se divierte. Finalmente, haz los silencios más a menudo. Por ejemplo, cuando haces el inicio de tu discurso, mantén en silencio unos segundos para llamar la atención del público. También puedes hacer silencio cuando tu público hace ruido y cuando utilizas frases, cuando haces silencios antes es para generar una expectativa y si haces un silencio al final es para indicar importancia. Gracias. A continuación, yo les voy a hablar sobre los ejemplos de la oratoria. Vamos allá. No sé qué decir en realidad. 3 minutos para la mayor batalla de nuestras vidas profesionales. Todo se reduce a hoy. O nos curamos como equipo o nos desmoronamos. Jugada a jugada, pulgada a pulgada, hasta el final. Ahora estamos en el infierno, caballeros. Créenme. Y o nos quedamos aquí dejándonos machacar, o luchamos por volver a la luz. Podemos salir del infierno, pulgada a pulgada. Yo no puedo hacerlo por vosotros. Soy muy viejo. Miro alrededor y veo esas jóvenes caras y pienso... He cometido todos los errores que un hombre de mediana edad puede cometer. He despilfarrado todo mi dinero. Podéis creerlo. He echado de mi vida a todo el que me ha amado. Y últimamente, ni siquiera soporto la cara que veo en el espejo. Mirad, cuando te haces mayor en la vida, hay cosas que se van. Vamos, eso es parte de la vida. Pero solo aprendes eso cuando empiezas a... Mis queridos descansados, yo no valgo por lo que hice. Yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale. La tengo en mi corazón. Me quema en el alma. Me duele en mi carne y arde en mi cerdo. Es el amor por este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando. Porque la felicidad de un solo descansado vale más que mis descansados, yo les agradezco por todo lo que ustedes han rogado por mi salud. Espero que Dios oiga a los humildes de mi patria para volver pronto a la lucha. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Y por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Les pido una sola cosa, estoy segura que pronto estaré con ustedes.
pero si no lo llegara a estar por mi salud, ayúdenme. Que les haya gustado mucho. Nosotros fuimos del grupo 4 y muchas gracias. I'm Mr. King Dice. I'm the gamest in the land. I never play nice. I'm the devil's right-hand man. I can't let you pass.